Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En el programa de hoy vamos a reaccionar a la banda Band-Maid, que la habéis pedido muchísimo, concretamente la canción Hate. Intentamos atender a todos los comentarios, todas las recomendaciones, nos estáis dando muchísima información, pero es que literalmente son cientos de comentarios y no nos da la vida para contestar a todo el mundo. Tratamos de contestar, de verdad que lo prometo. Y hacemos mucho caso a vuestras recomendaciones, pero la lista de canciones pendientes se nos va siendo demasiado grande y estamos al punto del descontrol. Así que trataremos de atenderos a todos, de responder y de reaccionar a todas esas canciones en la medida posible y tratamos también de cuando se juntan o coinciden muchas veces una petición, pues seguramente haremos esa canción para ese grupo. David, ¿qué podemos comentar, ¿no? De tantos comentarios y me gustas y... Yo de verdad que estoy sorprendido que un canal empezamos hace 5 días y la avalancha de comentarios, de información que nos dan, de canciones, es increíble. Yo de verdad que, mira que tenemos tú y yo el podcast de Fórmula 1 y no tiene, bueno, también Fórmula 1 y es Minoritario. más minoritario, sí, Sí. pero esto, yo de verdad que creo que el primer vídeo de los bytes va ya por 5.000 y pica, 5.100 creo que ha sido la última Sí, vez que lo he mirado. más de 400 me gustas, Casi 500 pero bueno, y una barbaridad de comentarios lo y de importante es verdad que que estoy flipándolo. se nota sobre todo un cariño por esa banda, por los Bytes, increíble, y nos hacen comentarios súper extensos porque quieren compartir con nosotros toda esa información y lo agradecemos porque así tenemos un bagaje más amplio de lo que es el grupo. Y otro grupo que también es muy conocido y que han pedido mucho es esta banda, esta canción Hate. No la hemos escuchado. No, Sabemos que es una de las bandas más potentes de Japón, que también han cruzado el charco, han hecho pues giras por el extranjero y sus miembros son Saiki Atsumi como vocalista, Miku Kobato, guitarra y coros, Karami Tono, guitarra, Akane Hirose, batería y Misa, bajo. Me han hablado mucho de esta bajista, de Misa. de Por lo visto misa, es otra de las grandes bajistas de Japón. Y bueno, por cierto, un saludo a todos los espectadores japoneses, que sé que hay un montón que están viendo estos vídeos. Por cierto, a todos vosotros, me dirijo a todos, estoy tratando de poner los subtítulos para que podáis leer lo que hablamos, si no domináis el español, en todos vuestros idiomas. Si sois de algún sitio que no estoy poniendo los subtítulos en tu idioma, que lo soliciten escribidme un comentario y lo arreglamos, ¿vale? Porque había un oyente, por ejemplo, griego y ahora pongo también los subtítulos en griego, por ejemplo. Hostia, es que estoy abrumado, Aquí macho. nos debemos a los fans. Sí, sí, claro, obviamente. Perfecto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a escuchar a Band-Maid, Hate.
voy a hacer una cosa que no suelo hacer, que es para el vídeo, pero es que además me han escrito un email. Martín, hola, te saludo y gracias por un email de página y media, ¿vale? Dándonos algunas peticiones increíbles y que dice que le gustaría que de vez en cuando paráramos a comentar cosas en mitad de la canción, ¿vale? Así que vamos a hacerlo y para empezar, quiero centrarme en la estética, ¿no? Es decir, has El visto que vestuario, sí, sí. el vestuario, que van como doncellas de época, Sí, sí, del sí, sí. servicio de como Muy si fueran. de geishas o con el kimono. Sí, por un lado sí, pero por otro lado también parecen como como diríamos, sirvientas de un castillo, es decir, como, no sé cómo definirlo, ¿no? Sí, sí, Pero que van con kimono. sí, pero tienen una estética parecida entre todas, Sí, eh, excepto la cantante es la que va un poquito más de negro y tal, pero las demás van eso de negro y blanco, y un estilo muy parecido, incluso me ha parecido ver algún fan que iba vestido igual que ellas, es decir, iban como con como si fuera en una especie de cosplay, ¿vale? Que también parece que esta estética también, pues los fans tratan de sí. imitarla. Pues lo mismo si salen en todos los conciertos con esa ropa, pues son más o menos como Kiss o que van siempre vestidos más o menos igual. Sí, Y los fans pues se visten ahí igual que ellas. fíjate la cantidad de público que hay. Sí, Estos son de los grupos que llenan estadios. sí, sí. Impresionante. Una soltura también técnica que me recuerda, el nivel técnico me recuerda a Love Bites en el sentido de que todos son grandes músicos, se ve como una excelencia, yo no sé si esto es habitual en Japón, de que son tan buenos, ahora resulta que en Europa somos unos matados, David, tocando, comparados con los japoneses. Tiene toda la pinta, sí, sí. Pero es impresionante, me estoy fijando mucho en Misa, en la bajista, yo sé que tú te sueles fijar más en guitarristas sin baterías, aunque la cantante también me parece con mucha presencia, así Sí, que sí, vamos a seguir canta muy bien, y a así ver qué que nos encontramos por aquí. ¿Sabes qué noto yo mucho de los grupos japoneses de rock que se ha perdido en Europa? Los coros, sí. que era muy habitual en los 80, que después se perdió Sí, bueno, ahí y ellos lo han depende retomado. el estilo de rock que tengamos aquí. Bueno, el Mago de Oz, por ejemplo, Mm. muchos dirán que no es rock, Bueno, es que pero Mago de la Oz ha verdad que tenido muchas épocas. siempre han llevado coros Wow. Ahora que estoy viendo aquí a Misa con su bajo, me ha llamado mucho la atención. Coméntate un poquito porque es que yo tengo un bajo muy parecido. Comenta, comenta. sí. Pues nada, la verdad que el vestuario a mí me está flipando. La cantante y la bajista que van más o menos igual, pero sí es verdad que sí van vestidas como de sirvientas. Mira, qué buen, pues se parece mucho, ¿no? Hostia, se parece que ¿Has visto bastante, la además, pala? ¿eh? Sí, Es sí. que, es que creo que no es un Marcus Miller, pero se parece un montón, mira. Es prácticamente igual. Es primo hermano, ¿eh? Sí, 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 es prácticamente igual, sí, sí. Pues nada, a ver si, si te invitan ahí a tocar con ellos. ¿Eh?
Ahora mismo Que la gente del canal está flipando y dice, este tío se ha estar- vuelto loco. estará flipando, sí, sí. Yo aquí No, es que he visto el bajo y digo, coño, perdón, que se parece mucho al mío. mucho Pero creo no, que no, es casi igual, sí, sí, sí. casi igual, casi igual. Yo juraría que es un Marcus Miller. Que digo que a ver si Pi- te invitan a tocar con ella, ¿eh? Pido el El comodín del el público. comodín del público, de los espectadores. Decidme, por favor, si vosotros, que los fans de Bad Mate, si realmente usa un Marcus Miller o no, porque ves las pastillas que tiene, son pastillas, se llaman las de jazz, ¿vale? Están las Precision, que son, digamos, las que lleva, por ejemplo, Steve Harris, que son como rectángulos, ¿vale? Para entendernos. Sí. Y después estas que son pastillas de las Jazz Precision. No, las Precision son las otras, las Jazz. Pues nada, nada. Sí, 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 sí. Así que La verdad que se parece un se huevo. parece un montón. Sí, sí. Mm, Y nada, lo que efectivamente. estaba diciendo, que la verdad que sí, ahora que me he fijado más en todas, en el vestuario, exceptuando la bajista y la vocalista, el resto van muy, incluso la chica de la batería, Ujú. van muy de blanco y negro, así como sirvientas o, oye, su significado tendrá, a ver si alguien que nos lo diga en comentarios Sí, total, total, total. Bueno, después de esta parada, de este impasse. de este impasse, vamos a continuar. I don't care if you die out. Bueno, hemos tenido ahí un pequeño fallo técnico. Más o menos creo que nos hemos quedado por aquí. Yeah, 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 I can't you now, 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 now. I don't care if you die out. ¡Qué cosa más chula, por Dios! Es un duelo, tío, un Sí, sí, duelo. Hemos visto un duelo, tío. un duelo, una conversación entre guitarra y bajo bastante, bastante increíble, además. Sí, sí, ¿sabes a qué me ha recordado, tío? A los duelos debajo de Billy Sheehan con este Mr. Big, tío. Sí, ¿Cómo se llamaba el cantante de Mr. Big? Uy, el cantante, el guitarra de Mr. Big. hostia, ahí me pillas ahora. Sí, no, el Alzheimer es horrible, tío. De Ya viejo. tenemos una edad, coño. Tenemos una edad. Paul Gilbert, vale, Paul Gilbert. Efectivamente, pues me ha recordado a los duelos de guitarra de Billy Sheehan y Paul Gilbert, tío. Bueno, Billy Sheehan es muy habitual que pique a los guitarristas y acaban haciendo un duelo. Con Steve Vai también ha tenido de esos, que también ha tocado con Steve Vai. Impresionante, tío. No me esperaba un duelo, tío. No, no, yo tampoco.
Además que, hostias, cómo contesta con el bajo Es complicado, ¿eh? le da mucha caña. Y la Estoy súper guitarrista rayado con el bajo, también. tío, es igual que el mío. Además también es de 5 cuerdas, igual que el mío. Pues seguimos. Vamos a escuchar. Impresionante, tío. Madre mía. Impresionante. Sí, espero que se escuche bien. Si no, pues yo haré, pues trataré de intentar mejorar el sonido en lo que pueda. Lo mismo, si me estás escuchando ahora y suena bien, es que seguramente, pues todo fue sobre ruedas y ya está. Me ha flipado el grupo. En Sí, general es un grupo súper compensado, tocan genial, muy compenetrados. Lo que sí he visto de que, a diferencia, por ejemplo, de Love Bites, que las dos guitarristas tocan solos, aquí hay una clara guitarrista solista y una clara guitarra rítmica, que es la que le hace los coros a la cantante principal. sí. Es muy metálica. Bueno, en cuanto a la configuración, ¿no? El Sí, sí, estilo la no. configuración, el estilo no tiene nada que ver, ¿eh? Además No. que me refiero a las dos guitarras que en Metallica tiene que ser Kirk Hammett, que es el que hace los solos, y Ujú. Lars Ulrich iba a decir. Joder, se James me ha ido. Hetfield, James Hetfield, que es el que hace la sí, rítmica y acompaña, y se acompaña él mismo en la voz. claro, efectivamente. Am, Pues con muchas ganas de ver más de Bandmate. Em, Sé que han estado en festivales y demás con público europeo. Creo que esto es público local. Japonés. Bueno, hemos visto de que bueno, cantan en inglés. Eh, lo que No decíamos estoy, en el. no estoy yo muy seguro que sea inglés, ¿eh? Yo creo Bueno, que es una o, mezcla, ¿eh? o 50-50, ¿no? Yo creo que es una mezcla, sí. Mm, Pero bueno, Bueno, pero está claro que tiene una. ya nos corregirán en los comentarios. Sí, desde luego. Seguro. Hay que decir que estáis los espectadores súper atentos. Nosotros, sed conscientes de que vamos a meter mucho la pata Pero mucho, mucho, ¿no? porque esto es el peligro de ver a un grupo por primera vez y reaccionar realmente sin tener ninguna referencia. Entonces, hay veces que vamos a meter la pata. Como cuando en la canción Hollywood, a ver, por lo visto hay dos versiones, de 2020 y 2021. Puse la que no es tan habitual de que el público suela ver Sí, nos o dijeron que reaccionar. Por lo visto no reaccionan más solían a la de cerrar los 2020. conciertos con ella, ni... Claro, es decir, por lo visto
casi todas las reacciones que han hecho otros compañeros de otros canales es la de 2020. Nosotros hemos hecho la de 2021. Y yo he comentado que, en definitiva, se trataba de ver a Love Bites en la época de mi hijo con esta canción que era Hollywood. Bueno, de Bandmate, quiero que, por favor, los que sois fans de Bandmate, me recomendéis más canciones, porque esta me ha encantado. Esta es bastante reciente, a lo mejor queréis una de una época más anterior. Estamos a vuestra disposición, pero Que nos ha no preocupado el grupo. vayan engordando la lista que nos Correcto. lo estamos pasando pipa. Nos lo estamos pasando, vamos, genial, El genial. pelómetro está ya a Increíble, a punto de reventar, reventar. a reventar. Muy bien, pues amigos de Rock and Reactions, por favor, si os mola lo que hacemos, dadle a me gusta, pulsad la campanita para que os recuerde cuando lanzamos vídeo y suscribiros, por favor, porque así esto hace que todos crezcamos y podamos continuar, pues mira, voy a ponerlo aquí. Like and subscribe. Pues, por favor, y así nos ayudáis a que difundamos el rock y la buena aventura de las bandas japonesas por todo. Y que no se el extrañen internet. de estos impas que hemos tenido, que muchas veces se nos va la pinza. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, yo comenté después del vídeo de el último que hicimos de Love Bites, que a continuación iba Bandmate, al final pusimos el de Fami, por cuestiones técnicas y de tiempo. Cuando grabamos, a lo mejor en un día hacemos varias reacciones, dependiendo de el tiempo, pues El tiempo que todavía no, tengamos, todavía no efectivamente. somos aquí ni mucho menos profesionales, somos simplemente gente que se lo pasa bien compartiendo con vosotros música de rock, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la Hasta próxima. luego.